Hubo un momento en que estas series se advertían, hoy entretienen. Retomando la narrativa del video pasado, hoy voy a hablar y profundizar sobre la romantización de las series narcodelictivas, cómo estas han afectado a toda una sociedad y lo que antes se cuestionaba y se veía como algo negativo, ahora se ha convertido en un modelo aspiracional. Bienvenidos a Comenta Crítica, un espacio para analizar series, historias y realidades desde un lugar incómodo pero necesario. Y ahora debemos plantearnos una pregunta que tal vez no tenga solo una respuesta. ¿Cuándo el narco dejó de ser un problema y se volvió un estilo de vida? Antes de las telenovelas, la glorificación de figuras criminales del narcotráfico empezaban en los años 80 con los llamados narcocorridos, canciones del subgénero musical mexicano que narraban historias del mundo del narcotráfico, sus personajes y sus excesos. Desde aquí ya se podía ver la tendencia a la glorificación de una vida criminal y que quedó consolidado aún más con la aspiración de las narconovelas, las cuales en un principio tenían como finalidad mostrar el contexto social y económico que orillaron a ciertos grupos sociales a buscar dinero de manera fácil, sin medir las consecuencias de tomar malas decisiones. El mensaje era claro: el ascenso rápido tenía un costo elevado. Para entender el fenómeno de las narconovelas, es necesario salir de la pantalla y observar el contexto social en el que nacen. Estas producciones no surgen en el vacío. Aparecen en sociedades marcadas por la desigualdad estructural, la fragilidad institucional y la escasa movilidad social. En amplias regiones de Latinoamérica, el ascenso por vías legales de manera económica se percibe como lento, incierto o directamente inaccesible. Algo inalcanzable, a lo que solo podrías acceder con influencias o con dinero. En ese escenario, el narcotráfico se presenta como una salida desesperada dentro de un sistema que ofrece pocas alternativas reales. Las primeras narconovelas comprendían ese trasfondo. No justificaban la violencia, pero intentaban explicarlo. Mostraban comunidades abandonadas por el Estado, economías informales, como única opción de subsistencia y estructuras criminales que se fortalecían precisamente donde la autoridad era débil o inexistente. El mensaje, aunque incómodo, era claro: el narcotráfico prospera donde el tejido social se ha deteriorado. Sin embargo, con el tiempo, este contexto comenzó a diluirse. La desigualdad dejó de ser el punto de partida y se convirtió en un telón de fondo apenas visible. La violencia dejó de ser una consecuencia social para convertirse en un recurso narrativo. El foco se desplazó al sistema del individuo, de las condiciones estructurales al carisma del protagonista. Este cambio no es menor. Cuando se pierde el contexto, la historia se vacía de crítica. El narcotraficante deja de ser el resultado de un entramado social fallido y pasa a ser interpretado como un sujeto excepcional, dotado de inteligencia, audacia y determinación. En ese punto, la narrativa deja de explicar y comienza a sugerir. Sugiere que el éxito depende únicamente del carácter, que la violencia es la única herramienta y que por el dinero toda acción es justificada. Y así lo que comenzó como una representación de una herida social terminó convirtiéndose en una fantasía de ascenso rápido. No porque la realidad haya cambiado, sino porque el relato decidió dejar de mirarla de frente. El cambio no ocurrió de manera abrupta. No hubo un punto de quiebre claro. La transformación fue gradual, casi imperceptible. Las primeras narrativas mantenían una distancia crítica. El narcotráfico era presentado como una consecuencia social, no como una elección admirable. Sin embargo, a medida que estas historias comenzaron a ganar audiencia, la lógica narrativa empezó a modificarse. El éxito trajo nuevas temporadas. Las nuevas temporadas exigieron un mayor impacto y el impacto comenzó a sustituir al contexto. Poco a poco, la explicación social fue desplazada por la espectacularización. La pobreza dejó de ser el punto de partida. La desigualdad se convirtió en un decorado. El foco se trasladó al individuo, su astucia, su capacidad de imponerse y su ascenso. En este proceso, las consecuencias comenzaron a diluirse. La violencia siguió presente, pero ya no como una advertencia, sino como recurso narrativo. Se repetían ejecuciones, traiciones y pérdidas como algo normal.
sin detenerse en el daño que realmente provocaban. La tragedia dejó de estructurar el relato, fue reemplazada por la épica, como si fuera una historia ficticia completamente. El narcotráfico pasó de ser un síntoma social a convertirse en el eje de la historia. Y cuando una narrativa se construye alrededor de un solo punto de vista, este punto de vista termina legitimándose. El espectador deja de observar y comienza a acompañar. La empatía ya no se dirige hacia las víctimas, sino hacia quien ejerce la violencia. Este es el momento clave del cambio de la narrativa, cuando el relato deja de cuestionar y comienza a justificar, aunque sea de manera implícita. Está justificando una acción que no tiene justificación. No porque la violencia se celebra abiertamente, sino porque se vuelve comprensible, incluso necesaria, dentro de la lógica del personaje. Así, la historia deja de advertir y comienza a sugerir. Sugiere que el poder es el resultado de la determinación, que el éxito depende del atrevimiento, que el fin puede justificar los medios. Cuando este mensaje se repite sin contexto crítico, se instala como una narrativa dominante dentro de las personas. Y toda narrativa dominante termina influyendo en la manera en que una sociedad interpreta su propia realidad. El impacto de estas narrativas no se limita al ámbito del entretenimiento. Cuando una representación se repite de forma constante, deja de ser solo ficción y comienza a influir en el imaginario colectivo. Las narcoseries no crean la violencia, sin embargo, participan activamente en la manera en que éstas se interpretan y se perciben. Se normaliza. El primer nivel de impacto es simbólico. El lenguaje se modifica. Determinadas expresiones, códigos y referencias se incorporan al habla cotidiana, despojadas de su carga original de violencia. El segundo nivel es aspiracional. La figura del narcotraficante, como ya mencionamos anteriormente, se empieza a presentar como exitosa, autónoma y poderosa. Comienza a ocupar un lugar dentro del imaginario social. No como advertencia, sino como una posibilidad, como una idea, como una opción de salida. Este desplazamiento resulta especialmente problemático en contextos donde las oportunidades legítimas son limitadas. En estos escenarios, la narrativa del ascenso rápido adquiere una fuerza particular. El tercer nivel es conductual. No implica una imitación directa, pero sí una reconfiguración de valores. La violencia se percibe como un medio, el dinero como validación, el poder como forma de reconocimiento. Las redes sociales amplifican este proceso. Fragmentan las historias, extraen sus elementos más llamativos y los reproducen sin contexto. Personajes ficticios se transforman en íconos culturales. Sus frases, gestos y estilos circulan desligados de la tragedia que representan. De este modo, el relato pierde complejidad y se convierte en símbolo. El problema no radica únicamente en la representación, sino en su acumulación. Cuando una sociedad se expone de manera constante a narrativas que estetizan la violencia, la frontera entre lo excepcional y lo cotidiano se debilita. La violencia deja de provocar rechazo inmediato y comienza a percibirse como parte del entorno. Ese es el impacto cultural más profundo. No la imitación literal, sino la normalización progresiva. Y una sociedad que normaliza la violencia no necesariamente la prueba, pero aprende a vivir con ella. Este aprendizaje silencioso es uno de los efectos más verdaderos de estas narrativas. Ante este debate suele aparecer una reacción inmediata, la idea de censura. Se asume que cuestionar esas narrativas implica pedir su prohibición. Sin embargo, es una lectura simplificada de un problema mucho más complejo. La censura elimina contenidos, pero no genera comprensión. No modifica las condiciones sociales que dan origen a estas historias, ni fomenta una reflexión crítica. Lo que está en discusión aquí no es la posibilidad de contar estas historias, sino la manera en que se cuentan. Existe una diferencia sustancial entre representar una realidad y glorificarla, entre narrar una tragedia y convertirla en un objeto aspiracional. La responsabilidad cultural no exige silencio, exige contexto, exige mostrar las consecuencias, exige no separar el éxito del costo humano que implica. Cuando una narrativa elimina el sufrimiento real y conserva únicamente el lujo, el poder y la estética, deja de ser una representación y se convierte en una justificación simbólica.
Esta responsabilidad no recae únicamente en creadores o en productores. También involucra a plataformas, medios y audiencias. Toda sociedad participa, de manera directa o indirecta, en la validación de todas las historias que consumimos. Cuestionar no es prohibir, analizar no es censurar, es reconocer que las narrativas culturales influyen en la construcción de valores, aspiraciones y límites éticos. La pregunta entonces no es si estas historias deben existir o no. La pregunta es, ¿qué mensaje transmiten cuando se repiten sin ningún tipo de crítica? Porque cuando una sociedad deja de interrogar sus propias narrativas, corre el riesgo de normalizar aquello que inicialmente le resultaba inaceptable. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo una narrativa que nació como advertencia fue transformándose de manera progresiva en espectáculo, cómo el contexto social fue desplazado por la estética, cómo la tragedia se volvió fondo y el ascenso rápido ocupó el centro del relato. Este proceso no ocurrió de forma accidental, responde a lógicas de mercado, a dinámicas de consumo y a una repetición constante de los mismos símbolos. Pero el impacto de esas narrativas no recae únicamente en quienes las producen, también involucra a quienes las consumimos. Porque toda sociedad, consciente o no, justifica ciertas historias al aceptarlas sin cuestionamiento. Tal vez el problema no sea que estas series existan, tal vez el problema sea la ausencia de una mirada crítica frente a lo que normalizan. Y ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que estas series muestran la realidad o la están maquillando? ¿La ficción refleja la violencia o la están normalizando? Te leo en los comentarios. Esto es Comenta Crítica y aquí las historias no solo se consumen, se cuestionan.